¿Qué tal, amigos? Estamos siempre dando respuesta a inquietudes, a preguntas bíblicas. Por ejemplo, algunas personas dicen, ¿es verdad que el Antiguo Testamento enseña que la justificación o el perdón la obtenemos por las obras y que el Nuevo Testamento enseña que la obtenemos por la gracia de Jesús que vino a esta tierra? Mis amigos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de la justificación y el perdón por la gracia, no por las obras. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Génesis, después de la caída de nuestros padres, la primer promesa que el Señor le hace está en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la simiente que iba a venir de la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué le está diciendo Dios acá a Satanás, que había traído la desgracia al planeta Tierra? Mira, Satanás, voy a poner enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Tú le vas a herir en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. O sea, en otras palabras, en el Calvario, Satanás hirió a Cristo con una herida de talón, de calcañar, porque el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y trajo la vida eterna para nosotros. Pero Satanás quedó derrotado allí y pronto cuando Jesús venga, él ya está perdido eternamente. Por eso en Apocalipsis, cuando habla de las señales del fin, dice que el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero para aclarar esto de la simiente, fíjense, cuando el Señor le habla al patriarca Abraham, en Génesis 22:18 leemos lo siguiente. Dice allí la palabra de Dios, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. O sea, esto le dice Dios al patriarca Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto tú obedeciste mi voz. ¿Quién es esa simiente? Que es la misma que aparece allí en Génesis 3:15. Fíjense en cómo el apóstol Pablo lo aclara en Gálatas 3:16. Dice la palabra de Dios, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a la simiente como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Qué hermoso. Ahora, volviendo a Génesis, el capítulo 2 y el verso 17, allí nosotros leemos lo siguiente. Cuando Dios instruye a su hijo Adán, recién estaba él prácticamente en un estado perfecto de obediencia a Dios, le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Qué tremendo. O sea, el Señor le dice a Adán, tú vas a morir. Ahora, ¿cómo Adán encuentra la justificación? Miren lo que dice el capítulo 3 y el versículo 21 de Génesis. Dice allí, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. ¿Y qué quiere decir ese texto tan sencillito, mis amados? No había habido muerte en el Edén. El plan de Dios era que ninguna criatura muera, ni siquiera los animalitos, todo. Hubiera sido todo perfecto si ellos no hubieran pecado. Pero cuando ellas pecan, Dios le había dicho, el día que tú peques vas a morir. El día que tú comas del árbol. ¿Y por qué no murió Adán? ¿Por qué vivió 930 años? Porque ese día hubo muerte en el Edén, sustitutoria. Ese corderito que ellos amaban tanto, imagínense en lo que pasó allí. Dios le dijo a Adán, toma, no sé qué instrumento habrá habido ahí, no había cuchillo filoso, pero la tierra estaba adornada con metales preciosos, diamantes, brillantes. Con algún de esos instrumentos Dios le había dicho, empieza a frotar en el cuello del corderito. Y allí mientras el cordero moría, Adán se preguntaba, pero padre, ¿por qué? ¿Por qué esta inocente criatura en lugar mío? Y el padre le habrá explicado, o Jesús mismo, Adán, un día yo tengo que venir a morir por ti. O sea, mi sangre, mi muerte vicaria, te trae a vos el perdón y la justificación. Es la gracia de Dios dada desde el mismo Edén. O sea, ese corderito, por supuesto, que después el mismo hijo, ¿verdad?, Abel ofrece, ¿verdad?, y su hermano Caín ofreció otra cosa, frutos de la tierra. O sea, lo que Caín hizo es justificación por las obras. Él quería alcanzar
la misericordia, el perdón de Dios haciendo obras meritorias. No, Señor. La única justicia, el único perdón lo recibimos por la sangre expiatoria de Jesús. Lo dice el Antiguo y lo dice también el Nuevo Testamento. Y a medida que nosotros recorremos, por supuesto, las páginas sagradas, vamos viendo todo eso. Por ejemplo, en Apocalipsis 13:8, cuando Dios está dando una profecía de los poderes que se levantan contra la voluntad de Dios, allí lo identifica como bestias. Las bestias en las profecías están representando reinos, poderes, sean políticos, religiosos, que se oponen a Dios y a su voluntad. Y en el versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Mire, está recordando ese sacrificio que hizo Adán del corderito, que era una simbología de Jesús. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús comienza su ministerio público, en San Juan 1:29, Juan el Bautista dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, mis amigos, la única fuente de justificación y de perdón es la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a la carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Efesio, allí tenemos nosotros, por ejemplo, capítulo 2 de Efesios. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, del versículo 8, dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, regalo de Dios. Fíjense, la gracia es un regalo, es un don inmerecido. Nosotros no lo merecíamos, llegó a nosotros solo por el amor inmensurable de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las obras cumplen un rol también importante, pero no como fuente de perdón y de justificación, no, sino que las obras que nosotros realizamos una vez justificado y perdonado por Cristo es solamente el fruto y el resultado de ese perdón. Dice que esas obras han sido preparadas por Dios de antemano para que nosotros caminemos en ellas. O sea que Cristo nos perdona, Cristo nos justifica, Cristo nos limpia y nos dice, hijito, ahora vive en obediencia. Esa obediencia es el resultado de la justificación y el perdón. Es lo que en la Biblia se conoce como la santificación. Es la idoneidad, la preparación que tenemos que hacer para la vida eterna. Por eso, a medida que vayamos dando respuesta a las preguntas bíblicas, vamos a ver el rol importante que juega la obediencia a los sagrados mandamientos de Dios. Algunos se confunden y creen que lo que respetamos, los sagrados 10 mandamientos, creen que nos estamos justificando por obedecer la ley de Dios. No, Señor. La justificación y el perdón es solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de ser justificado y perdonado, Dios nos pide que vivamos en obediencia. Esas obras son las que Dios quiere que nosotros vivamos para gloria de Él. Por ejemplo, cuando ustedes recuerdan, porque son relatos bíblicos conocidos por la mayoría, cuando Jesús perdona a María Magdalena, una mujer pobrecita que había tenido la debilidad del adulterio. Pero en esta ocasión le tendieron una trampa, porque trajeron los judíos a la mujer que habían encontrado en adulterio y le dijeron, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, las leyes ceremoniales, no está hablando de la ley moral de los 10 mandamientos. Y entonces ellos, por supuesto, la trajeron a esa mujer y no trajeron al hombre, porque supuestamente los dos fueron encontrados en adulterio, le hubieran tenido que traer los dos, pero no, le hicieron una trampa a la pobre mujer. Y ahí estaba la mujer esperando el primer cascotazo que le llegue, y el Señor Jesucristo les dijo, si usted, el que se sienta sin pecado, arrójele la primera piedra. Y Jesús escribía en el suelo. Ustedes lean el relato, ahí están las Escrituras. ¿Y qué escribía Jesús en el suelo? El pecado de cada uno de ellos. Y cada uno veía y miraba y se iba. Venía, miraba y se iba. Y cuando ya no había nadie, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y recién la mujer habrá levantado la vista y habrá dicho, Señor, no hay nadie. Jesús le dijo, hija, yo tampoco te condeno. Vete
pero no peques más. ¿Se dan cuenta? La justicia de Cristo, la gracia de Cristo le da el perdón y la salvación. Pero ¿qué pasa? ¿Esa gracia es para cubrir pecados? No, le dice ahora vete y sé obediente. Respeta el sagrado mandamiento. No vuelvas a incurrir en ese error. ¿Comprenden, mis amigos? O sea, contestando entonces la pregunta, el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de la justificación o del perdón por gracia, no por obras. Las obras son el resultado de esa gracia para que nosotros vivamos en obediencia. Y esas obras, dice acá, fueron preparadas por Dios para que nosotros también caminemos en ellas y seamos obedientes. Que Dios te bendiga, que hayamos respondido a esa inquietud que tú también tenías. Vamos a ver un poquito más de amplitud en el próximo tema.